Muy buenas noches, hermanos, hermanas presentes acá. Gracias a Dios por estar acá junto con nosotros y también a los hermanos, hermanas y amigos que se unen a nuestro estudio, a nuestro estudio bíblico de los miércoles vía internet. Hace 2 días, el 14 de julio, el pastor John MacArthur falleció. Él venía con una lucha de hace varios días atrás. Por él no se puede hacer nada, ya él está en la presencia de Dios, pero sí podemos orar por su esposa. Su esposa se llama Patricia y los hijos de él son Matt, Marcy, Mark y Melinda, junto con sus respectivos cónyuges. Además de eso tiene 15 nietos y 9 bisnietos. Él tenía 86 años cuando partió a la presencia de Dios. Este señor es muy interesante, ¿verdad? Cómo una persona puede ser tan fiel, porque estuvo 56 años en la misma iglesia. Estuvo enseñando la palabra de Dios por ese lapso de tiempo como pastor maestro de la iglesia Grace Community Church. Y algo que caracterizó al hermano John MacArthur fue su predicación expositiva, el cómo él agarraba libros de la Biblia y según el lema de gracia a vosotros o grace to you en inglés, desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. Así es como se llamaba este ministerio, o se llama este ministerio, que empezó en 1969. Y él eso es lo que hacía, tomaba un libro de la Biblia y empezaba a desarmarlo, ¿verdad? Y así se iba creciendo, se iba madurando, se iban fortaleciendo la congregación a través del tiempo. Vamos a orar entonces en este momento por nuestro estudio bíblico y a la vez vamos a orar también por la familia, aunque no los conocemos de vista, pero sí es importante orar por estos momentos. Imagínense una señora de 80 y pico de años ya, su esposo se fue, ya no está con él, es duro, ¿verdad? Y los hijos, etcétera. Entonces pidámosle a Dios en este momento por ellos y por nosotros también. Oramos. Padre amado, en este momento te damos las gracias por tus bendiciones, te damos las gracias por tu presencia acá, estás en medio de nosotros, Dios. Gracias porque podemos venir aquí a la iglesia a conocer la Biblia, a tener un conocimiento más profundo de tu palabra para ponerlo en práctica, para desarrollar, Dios, lo que usted nos quiere enseñar. Y quiero pedirle, Señor, por la familia del pastor MacArthur, para que usted los ayude, Señor, por su señora, Patricia. Te pido para que usted le dé la fortaleza a ella. Te ruego por los hijos, Matt, Marcy, Mark y Melinda, por todos los nietos y los bisnietos, Señor, para que ellos sigan caminando contigo, para que sean fortalecidos en el Señor. Dios, gracias te damos por hombres como este Señor, que se esforzó tanto para que nosotros tuviéramos tantos comentarios, libros. Señor, gracias por la vida y ministerio. A veces es triste como el mundo, ¿verdad? Yo recuerdo que también pasó a tu presencia el escándalo de un pastor en los Estados Unidos. Igual los medios hacían referencia y qué barbaridad y la gente, pero muy poca gente, casi nadie, a salvo que sean creyentes, sacan comentarios sobre una persona que fue tan fiel a ti, pecador, sí, pero tan fiel a ti por tantos años. Gracias, Señor, por la vida de él, gracias por la familia, gracias por la iglesia. Oro por sabiduría también por la iglesia Grace Community, porque ellos necesitan ahora
escoger un pastor. Probablemente ya venían en el proceso de escoger un pastor principal para que ocupe el lugar del hermano John. Gracias, Señor, te doy por eso. Te pido que nos ayudes a nosotros a ser fieles acá en este lugar, que usted nos ayude, Padre, a madurar, que usted nos ayude a ser fuertes, que usted nos ayude, Dios, a conocer tu palabra, a vivir tu palabra, Dios, que tú seas exaltado, reconocido, glorificado en todo. Gracias te doy por esta congregación, por los hermanos, hermanas, adultos, jóvenes que se unen al estudio, ya sea de manera presencial, de manera virtual, y pido, Dios, bendición hasta que sobreabunde en cada persona. Oro, Dios, por aquellos que están enfermos, oro por aquellos que están llevando cargas, pesos, ansiedades, necesidades, muchas tentaciones, algunos tal vez que hayan caído en algún descrédito, Padre. Yo oro para que usted sane las heridas, los levante y los ponga a seguir caminando contigo. Gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos hablando sobre Satanás. ¿Quién es él? Satanás, ¿quién es él? La semana pasada vimos como una introducción macro, ¿verdad? Sobre los ángeles y cómo es que aparecen los demonios en escena. Hoy, más que nada, vamos a concentrarnos en la persona de Satanás. Dije que una de las artimañas, y eso lo vamos a tocar todavía la otra semana un poco más profundo, que una de las mejores artimañas del diablo es hacer creer a la gente que el diablo no existe. Si el diablo no existe, entonces nadie se prepara y es más fácil para él ganar las batallas en la vida de la gente. O hacer creer que el diablo es esa cosa roja que es ridícula, vestido de rojo, con cachos, con un tridente y con una cola que termina como en punta de lanza, ¿verdad? Y que está punzando a la gente. O algunos que dicen que, bueno, el diablo es solamente un concepto de maldad, nada más. Pero en realidad el diablo es una persona, es un ser, ¿ok? ¿Cómo hemos visto y cómo vamos a seguir viendo? Bueno, ¿quién es el diablo? ¿Quién es el diablo? Antes de entrar de lleno, yo quiero hacer una aclaración con relación a esto. La semana pasada yo mencioné algo como lo siguiente. El Señor Jesucristo creyó en el diablo. Pablo creyó en el diablo. Juan y Pedro creyeron en el diablo, ¿verdad? Cuando dije o cuando digo creyó en el diablo, estoy apuntando a un creer intelectual. No es que creyeron en él para seguir sus pasos o creyeron en él para ser su Señor y su Salvador. Jamás, jamás. No quiero que se malentienda. Cuando digo ellos creyeron en Satanás, me refiero a un creer intelectual, que ellos aceptaron la creencia de un personaje de esa índole. ¿Okay? No me refiero a creer para salvación jamás, o que hay que adorarlo, mucho menos. Un texto que puede aclararnos esto lo encontramos en Santiago. En Santiago capítulo 2, versículo 19. Ahí en Santiago 2, 19, podemos leer lo que sigue para aclarar un poco esto. Aquí dice Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen. Ay, entonces los demonios son salvos porque creen. No, no. Los demonios tienen un creer, un conocimiento intelectual de Dios, ¿verdad? Pero eso no lo salva a nadie. O sea, si de los 7.5 billones de personas vamos y entrevistamos a la gran mayoría y preguntamos, especialmente de este lado del globo terráqueo, América o Europa tal vez, ¿y usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. ¿Verdad? Mucha gente va a decirle, yo creo en Dios. Entonces, ay, qué lindo, qué montón de personas son salvas, qué montón de personas son creyentes, qué montón de personas son seguidoras de Jesús. No, no. O sea, creen intelectualmente, creen en la persona de Jesús. Es que ya sería el colmo. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico. Jesús es una persona histórica.
No creer en Jesús sería refutar la historia, ¿ok? Es como decir, no creo en Mao Zedong, no creo en verdad, no sé, a George Washington, yo no creo en Abraham Lincoln, yo no creo en Federico Tinoco, o sea, gente que existió y hay pruebas indubitables de que existieron. Jesús existió. Bien, con esa aclaración, entonces entremos al tema de hoy. ¿Quién es Satanás? Hablemos primero de su origen y caída. Origen del diablo y su caída. La semana pasada dimos como unas pinceladas, pero hoy vamos a entrar un poquito más de lleno. En la Biblia hay dos pasajes principales que hablan sobre Satanás y cómo es que él se vuelve enemigo de Dios primero y luego enemigo de nosotros, por ende, como sus hijos. Esos dos pasajes se encuentran en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Isaías 14, Ezequiel 28. Son dos pasajes, dos textos que nos hablan mucho y vamos a estudiarlos ahorita un poquito para que veamos cómo hace referencia a Satanás. Isaías, el capítulo 14, y Ezequiel, el capítulo 28. Aprendemos de la Biblia que nuestro enemigo, el diablo, originalmente fue creado como un ángel llamado ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lucero. Después, con el tiempo, le cambiaron el nombre a Lucifer. Pero Lucero fue el nombre original. Y fue cambiado posteriormente cuando se hizo una traducción de la Biblia diferente, ¿verdad? Ahora, Lucero y Lucifer significan exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, antes de entrar de qué significa eso, quiero decirle, ¿qué significa la palabra ángel? Ángel. Cuando hablamos de un ángel, ¿ok? ¿Qué significa? Significa mensajero. Un ángel es un mensajero. En la Biblia los ángeles son mensajeros, ¿ok? Recuerde que los ángeles fueron creados por Dios. Dice Colosenses, ahí en la pantalla está en sus Biblias, Colosenses 1:16. Dice, porque en Él, ¿quién es Él? A mí siempre me gusta, cuando leemos la Biblia, preguntarme a quién le está hablando o de quién está hablando. Porque en Él, o sea, en el Señor Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay, perdón, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio y para Él. Y recuerden que dije la semana pasada que esos cuatro términos, tronos, dominios, principados y potestades, en la Biblia mayormente se hacen referencia a, digamos, ángeles, ya sea ángeles de Dios o demonios. O sea, no se está refiriendo a tronos de acá o principados acá, sino hace referencia a lo celestial, a lo espiritual, ¿ok? Aunque los ángeles son criaturas hermosas y muy poderosas, la Biblia nos enseña que nosotros no debemos adorarlos. ¿Por qué? Porque son seres que fueron creados, igual como, ¿verdad? Todo lo demás. Nosotros no tenemos que adorar la creación de Dios. Esa es una de los llamados de atención que hace Pablo en Romanos 1, que los seres humanos cambiamos. En lugar de darle gloria a Dios, le damos gloria a las criaturas. En lugar de volvernos al Creador y adorarlo, nos volvemos y decimos qué grandes son las criaturas. Y hoy por hoy, tenemos grupos, como por ejemplo a la gente de la nueva era, que le rinde un tributo a los ángeles y ora a los ángeles, adora a los ángeles y hay oraciones para los ángeles. Eso no es correcto a la luz de las Sagradas Escrituras. No deben ser adoradas. Nuestro único modelo de adoración debe ser nuestro Señor, nada más. El creador de todas las cosas. Él es el único que debe recibir completamente nuestra adoración. Ahora, dentro de los seres angelicales creados hay niveles. Todo el mundo a veces mete a todos los ángeles en un solo saco. No.
están los ángeles, y vamos a decir, ellos son los soldados rasos, ¿verdad? Son los ángeles, así como tal, ángel es la categoría más corriente. Y digo corriente no minimizando jamás, pero que no tienen un orden jerárquico. Después de los ángeles tenemos los serafines. Y por último tenemos, encima de todos, tenemos los querubines. En la Biblia se mencionan tres querubines por nombre. ¿Ok? Uno de esos querubines fue Lucero. ¿Ok? Uno de ellos fue Lucero. Vea Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Dice así, solamente en su primera partecita del texto. Tú, hablándole a Lucero, tú, querubín grande, protector. Es interesante que a los otros dos querubines no se les llama grandes y no se les llama protectores. En cambio a Lucero sí. Okay, estos seres tuvieron una belleza y poder indescriptibles, tal que nuestra mente finita no puede imaginar su apariencia. ¿Qué hacen los querubines? Ellos tienen misiones específicas. Lo que podemos extraer de la Biblia sobre ellos es que ellos eran protectores, los querubines. Estos tres querubines eran protectores de la santidad de Dios. Eran los seres que estaban a la par del trono de Dios. ¿Ok? Siempre estaban rodeando la presencia de Dios y en algunas ocasiones proclamando la gracia de Dios. Nos da tres nombres la Biblia. El primero de ellos, bueno, ya lo mencionamos, Lucero. Pero también, ¿usted recuerda el nombre de otro querubín? Un querubín que tenía como objeto, su tarea era específica, consistía en revelar el plan de Dios a las personas acá, donde Dios lo llamaba como mensajero especial y le decía, vaya a donde, y le dice, ¿usted recuerda quién es un querubín? ¿Quién fue el que llegó a decirle a María que estaba embarazada del Espíritu Santo? Gabriel, un querubín, ¿ok? Un querubín. Él tenía esa misión de llevar, y si usted ve, Gabriel se aparece con María, Gabriel se aparece con Elizabeth también. Entonces vemos a este querubín con una tarea específica de revelar el plan de Dios, el propósito de Dios, el programa de Dios a la gente. ¿Ok? El otro querubín, nosotros lo encontramos en el libro de Daniel. ¿Cómo se llamaba? ¿O se llama? Miguel. Miguel, cuando lo vemos, Miguel viene siendo como el general del ejército celestial. El que está encima de todo el ejército de ángeles. ¿Ok? Y luego está Lucero. Y Lucero, para decirle la verdad, estaba por encima de esos dos. O sea, él era lo máximo. Después de Dios, lo máximo. En Isaías capítulo 14, versículo 12, nos da su nombre. Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero o Lucifer significa portador de luz, o el que trae luz, o el hijo del amanecer, o el brillante, o la estrella de la mañana. Todos esos significados tenía su nombre. Y como puede ver, era algo lindo, bello, glorioso, ¿verdad? Para conocerlo un poco más, entonces vamos a ir a Ezequiel 28. Vamos a ahondar por ahí
siempre pasando a Isaías a veces. Pero yo quiero dar un contexto antes. Como bien sabemos, Ezequiel es un profeta y él está profetizando mensajes de juicio hacia la nación de Israel, pero también en un determinado momento, aquí en Ezequiel 28, él está dando mensajes para juzgar la iniquidad de un rey, el rey de Tiro. Ahí habla sobre el rey de Tiro. Tiro era un área muy, muy famosa en la historia bíblica. Este rey, el rey de Tiro, era un hombre malo, extremadamente malo. Fue despiadado, fue cruel, fue impío. Y el Señor acá entonces le da un juicio, menciona el juicio. En los versículos 1 al 10 de Ezequiel 28, Ezequiel presenta una profecía en contra de este rey, o príncipe, como es llamado en el versículo 2. Donde en cierta manera lo derriba, se lo trae abajo. Ve el versículo 9, Ezequiel 28, 9. Ezequiel 28, 9. Porque, se lo explico, hay gente que a veces dice, pero ahí dice el rey de Tiro, porque ustedes dicen que está hablando de Satanás, o porque ustedes dicen que está hablando de Lucero. Ahí dice Tiro. Vea cómo se hace el cambio de una persona, de un ser humano, de un rey humano a alguien diferente. Dice Ezequiel 28:9, hablarás delante del que te mate diciendo, ¿qué decía el rey de Tiro? Yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Entonces aquí está esta persona que suponía ser Dios, hablándole al rey de Tiro. En la Biblia, de repente, nosotros aquí en Costa Rica creo tenemos un dicho que dice, nunca me lo aprendí bien, aunque mi mamá me lo decía cada rato y mi abuela, le están hablando a Pedro para que Pablo entienda, algo así es, ¿verdad? O sea, más o menos. Le están hablando a Pedro y 100 volando. No, esos son dos, ¿verdad? Diferentes. Ok. Ah, sí, es bueno. Le hablo a este para que entienda. Bueno, detrás de Tiro había alguien. Detrás de la maldad de Tiro había alguien que lo estaba diciendo, proclamate como Dios. Vos sos grande. Vos sos enorme. Entonces, aquí vemos a una persona llena de soberbia. Y Ezequiel acá entonces está hablando al rey de Tiro, pero Dios va más allá. Va al que está detrás del rey, va al que está detrás del poder, o sea, el que tiene el poder detrás del trono. ¿Ok? Si usted recuerda, en algunas ocasiones en la Biblia, si usted ve, por ejemplo, los Salmos, se presenta a David hablando acerca de él mismo, especialmente en los salmos mesiánicos, que él habla sobre él mismo, pero de repente usted dice, mira, pero está hablando del Mesías, pero él se usa como ejemplo. El ejemplo más claro lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿En quién? En Pedro. Jesús dice, me queda poco tiempo, voy para la cruz. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro lo llama aparte y empieza a reconvenir al Señor y le dice, Señor, nunca tal te acontezca, jamás te pase. ¿Quién está hablando ahí? ¿A Jesús? Pedro. ¿Y qué le contesta Jesús a Pedro en esa ocasión? Ajá, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cómo cree que se sintió Pedro? ¿Qué? ¿Yo soy Satanás? No, el que está detrás de usted, el que está haciendo que usted hable de esa manera. Le está hablando a Pedro, pero realmente el mensaje iba dirigido a la fuente detrás del acto malvado de Pedro, Satanás. Lo mismo está acá en Ezequiel 28. El Señor va atrás de la persona de ese rey de Tiro. ¿Ok? Que está haciendo al rey de Tiro conducirse como se está conduciendo. Ahora entonces vamos a Ezequiel 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12 y 13.
Dice la palabra de Dios así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora vea cómo entonces ya se dirige directo a Lucero, no al rey de Tiro, porque vea lo que dice: tú eras el sello de la perfección. No era el rey de Tiro. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Es obvio que el rey de Tiro nunca había estado en el Edén. Pero Lucero sí. Lucero sí había estado en el Edén. Lucero había caminado en el Edén. En ese lugar que Dios había hecho, que Dios había creado. ¿Sabe usted lo que eso significa? Donde dice, tú eres el sello de la perfección. Lo que Dios está diciendo es, tú estás sellado con la marca de la perfección. La suma de toda la creación de Dios eres tú. Dios te selló como el sello de su perfección. Tú eras la creación suprema que Dios jamás había hecho, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Dios hizo a Lucero absolutamente perfecto en belleza, lleno de todo conocimiento y de toda sabiduría. La suma de la perfección era Él, y presentando como tal, vamos a ponerlo así, y Él fue presentado como tal ante todos los ángeles. O sea, como ángeles que están en el cielo, serafines, querubines, Él es el sello de mi perfección. Lo máximo que yo he podido crear. Ahora, ¿no es sorprendente entonces que pensemos en Satanás en la actualidad como alguien feo? Primero, la parte ridícula, como dije anteriormente, ese ser con un traje rojo, satinado a veces, ¿verdad? Con un tridente y un rabo que termina en flecha y con cuernos o por otro lado, demacrado, un monstruo que mete miedo. Yo no creo que el diablo sea así. Yo no lo creo. La tentación nunca nos es desagradable. La tentación siempre es agradable, siempre es bonita, siempre es atractiva, siempre es sabrosa, siempre es buena. Nunca nos va a venir con, vea qué horrible, vea qué feo, vea qué amargo. Si usted hace eso, vea lo amargo, porque definitivamente no caeríamos, ¿cierto? Si es un monstruo el diablo, no. Pero hay alguien que está detrás de eso. Hay alguien que quiere que pensemos así. En el versículo 13 leímos, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Después, hermanos, piensen un momentito, Dios hizo el Edén, el jardín del Edén. Y ahí se paseó el diablo. O sea, como quien dice, hey, Dios me hizo esto. Este viene siendo más o menos como mi reino. Aquí camino. Aquí yo soy el rey. Adán y Eva no estaban. Ahí él estaba, caminando. Ahora eso me lleva a mí no voy a entrar en detalle, a una cuestión entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y después de Génesis todo el capítulo y hasta entrar al capítulo 3. Un día, cuando entremos a Génesis, vamos a verlo. Pero él se paseó por ahí. Vayamos al versículo 13 nuevamente. Y veamos, por favor, que él estuvo en Edén, pero sí, vea la hermosura, la delicadeza que se menciona ahí de la manera en cómo
fue creado y cómo fue lleno de cosas que a nadie, no se menciona de nada. De nada. El hombre, ¿cómo fue creado el hombre? Un poco de barro, barro ahí que dice, ahí lo hizo Dios. En cambio, vea, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ojo, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Ojo lo que sigue. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Flautas, tamboriles. O sea, cuando Él fue creado, no fue simplemente decir, bueno, vamos a crearlo ahí. No, redoblaron los tambores. Había piedras preciosas para vestirlo. Era increíble ese momento. Entonces vemos un ángel vestido como la realeza, ¿sí? Como real, o sea, era un rey, era como un rey. Dios lo estaba vistiendo como lo más precioso que Dios había creado. Lleno de gemas, joyas, piedras preciosas. El día en que fue creado hubo fiesta en el cielo, música por todos lados, hubo una gran celebración. Por cierto, ¿sabía usted que Él fue el músico supremo del cielo? Él fue el músico supremo. Yo creo que por eso a veces hay una relación entre las tentaciones tan fuertes que reciben los músicos y entre también una de las cosas que el diablo inyecta a los músicos en las iglesias con relación a Satanás. Satanás era el director de la alabanza y de la adoración en el cielo. Veamos versículo 14. Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo, en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Esas piedras de fuego, por favor entienda, no es el infierno. Hay gente que piensa que el diablo está, ¿verdad? Que está en el infierno y el diablo está brincando de piedra en piedra. ¿Verdad? No. Se está refiriendo a piedras de fuego en el cielo. Dice querubín protector. O sea, la traducción literal quiere decir el querubín ungido que protege. Algunos muy estudiosos, si usted recuerda el arca del pacto, ¿verdad? Esa arca de madera, oro. Usted recuerda que habían dos ángeles que estaban encima, ¿verdad? Dos ángeles que cubrían el pacto, ¿verdad? Uno por un lado, otro por otro lado, cubrían. Ok, aparentemente estas personas muy estudiosas dicen que había un ángel encima de ellos, el protector. Ese en buena teoría sería Lucero. Eso dicen algunas personas, ¿verdad? No sabemos qué protegía, no sabemos, ¿verdad? ¿Qué estaba ahí? Nada más la Biblia nos dice eso. Es un ángel, querubín, grande, protector. Pero también eso nos dice y nos tiene que quitar de la mente la idea del cielo. La idea no de que no creamos en el cielo, jamás. Hay que creer en el cielo. La Biblia habla. Pero la idea que nos han metido del cielo. Cuando usted piensa del cielo, ¿en qué piensa? Nubes, un lugar todo acolchadito, súper blanco que usted no, ¿verdad? Aquí dice que hay un monte, hay piedras con fuego. En Apocalipsis dice que hay un árbol, por lo menos uno, que produce frutos diferentes,
cada mes del año. Dice que hay un río, dice que hay trono, dice que hay arcoíris. O sea, no es lo que nos han vendido, de que es un lugar así súper etéreo y no, es un lugar, imagínense, un lugar bello, precioso, hermoso, con aire fresco. Ese es el cielo. Ahí se movía Satanás. Vayamos al versículo 15. Ezequiel 28:15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Note que en varias veces ha dicho, fuiste creado, fuiste creado. No sos igual a Dios. Dios tiene la capacidad, Él ha existido siempre. Él no tiene inicio y no tendrá fin. Satanás sí tuvo un inicio. ¿Cuándo? No sabemos. En algún lugar de la eternidad pasada fue creado. Hasta ahí sabemos, hasta ahí nuestra mente finita puede captar, nada más. Pero esa maldad que salió, ¿cómo salió? ¿Por qué salió? No sabemos. Nadie sabe. ¿Dónde salió? ¿Cómo salió? Nadie sabe. Pero sin embargo, esa maldad, Él no se la guardó para sí mismo. Él contaminó. Él la esparció como un virus infeccioso a otros. Ezequiel 28:16 dice, Ezequiel 28:16, a causa de la multitud de tus, ¿qué? Contrataciones. Entendamos lo siguiente. Cuando Satanás en su corazón sale su maldad y se revela contra Dios, y nosotros como a veces pensamos así, como tan linealmente, nos imaginamos, Satanás se rebeló y le dijo a todos los demás, ¡hey, vámonos a pelear contra Dios! Y al día siguiente todo el mundo peleó contra Dios. No. Él tuvo mucho tiempo. Ninguna estrategia es así. Dígame, alguien sale y dice, vamos a rebelarnos contra ese tirano, ¿verdad? O qué sé yo, en la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa. No fue que de un día para otro, vamos y todo el mundo contra María Antonieta. No. Fue, un grupito que empezó a hablar, qué mal, qué barbaridad, qué abuso, que esto, vayamos contratando gente, vendiéndole la idea. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y la gente fue más y más y más, y ahora sí, llegó el punto, vamos a derrocar. Bien, eso fue lo que dice aquí, eso es lo que dice acá. El diablo empezó a contratar. ¿A ustedes no les parece que Dios es como medio malillo? ¿A ustedes no les parece que Dios es, sí que va, porque hace cosas raras y yo no sé, yo vi que aquel angelillo que estaba allá no lo trató muy bien, no lo saludó, y era que yo vi, le hizo caras y fue engañando. Vea qué dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dios lo expulsó, no solo porque pecó, no solo porque se rebeló, sino porque llevó a pecar a otros. La otra semana vamos a hablar más que nada sobre su misión hoy acá. Pero lo que hizo en el cielo es exactamente lo que Él está haciendo hoy en la tierra. Nos lleva a pecar contra nuestro Dios, igual como llevó a los ángeles en el cielo a pecar contra Dios. Su tarea, su trabajo, sus artimañas no cambian, son las mismas. Ezequiel 28:18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus, otra vez, contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra
a los ojos de todos los que te miran. Satanás no cayó solo, él arrastró consigo la tercera parte de los ángeles del cielo. La Biblia no nos indica cuántos, pero hemos hablado de que son millares de millares, millones de ángeles. ¿Cuántos? A saber, pero la Biblia dice que la tercera parte de ellos se vinieron con Satanás. Ahora, ¿cuál fue? ¿Cuál habrá sido? El pecado, la iniquidad, la maldad que hizo esta criatura al punto que Dios lo echara del cielo, al punto que se corrompiera tanto que Dios lo expulsó del cielo. En Isaías 14 encontramos cuál fue ese pecado. En Isaías 14, versículo 12, Isaías 14, 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y ahorita vamos a ver exactamente cuál es ese pecado. Hermano, ¿usted puede imaginar un momento la caída de ese ángel? Ahí es donde se aplica ese famoso dicho que entre más alto se está, la caída es más espantosa, más dolorosa, arrastra a muchas personas. Él era el más alto y cayó lo más profundo. Desde el punto en donde estuvo en Ezequiel 28, para llegar a ser el ser corrupto, vil, menospreciable y odiable que ahora es. ¿Cómo sucedió eso? Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. ¿Cuál fue el pecado? El pecado de Lucero, el pecado horrible fue la soberbia, el orgullo. Su orgullo, soberbia, vanagloria, arrogancia, como quiera llamarlo. Vea Ezequiel 28, versículo 7. Ezequiel 28, 7. Dice: se enalteció tu corazón. Se enalteció, se llenó de soberbia, se llenó de vanagloria, se llenó de orgullo tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es que se veía en el espejo y decía: wow, es que yo soy lo máximo. No hay nadie más bello que yo. No hay nadie más nadie que conozca más que yo. No hay nadie más inteligente y sabio que yo. Por eso dijo el Señor: yo te arrojaré por tierra delante de los reyes para que miren a ti. Se enalteció, se llenó de orgullo, de soberbia. Si usted se pone a ver en la Biblia, ese es uno de los pecados que Dios detesta, el orgullo. Ese es uno de los pecados, porque dentro de mi mente finita, muy pequeña, yo me pongo a imaginar a Dios diciendo: ese fue el pecado que hizo que mi creación hermosa se dañara. Ese fue el pecado que se trajo abajo el sello de lo perfecto que yo había hecho. Usted puede hacer un estudio de las palabras soberbia, vanagloria, orgullo en la Biblia y va a ver cómo Dios se expresa de ellos. Dios resiste, en el Nuevo Testamento dice 2 veces, en Santiago y en Pedro: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si Él tuvo que resistir a su ángel, ¿cuánto más a nosotros cuando nos llenamos de orgullo? Isaías capítulo 14. De hecho, acá en Isaías 14, 5 veces habla Lucero de lo que él va a hacer. 5 veces. Ve el atrevimiento. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo.
Si le gusta subrayar la Biblia, subraya ahí. Subiré al cielo, en lo alto. Ahorita explico esto. Junto a las estrellas de Dios. ¿Quiénes son las estrellas? No se está refiriendo a las estrellas, esos puntitos blancos, ¿verdad? ¿Quiénes eran las estrellas? Los ángeles. Los ángeles. Junto a las estrellas de Dios, ¿qué? Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 5 cosas quiere hacer él. Subiré al cielo. ¿No suena raro? ¿Dónde estaba él? En el cielo. ¿Cómo subiré al cielo? Si ya está en el cielo, ¿por qué subiré al cielo? Él ya tenía acceso a la misma presencia de Dios. Él era el querubín protector. Él ya estaba en el cielo. ¿A qué se está refiriendo? Lo que él está diciendo es, iré y permaneceré, ocuparé el trono de Dios, el lugar donde Dios está. ¿Ok? Luego, el segundo dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En otras palabras, yo voy a usurpar el trono, porque ¿quién está sentado en ese trono? Dios, junto a las estrellas. Yo voy a quitar a Dios, voy a derrocar a Dios, y yo me voy a sentar ahí para mandar a todos los ángeles. Yo voy a ser el gobernante del cielo. Tercero, en el monte del testimonio me sentaré. Cuarto, versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré. La mayoría de los comentaristas dicen que, ¿verdad? No, las nubes no son estas cositas blancas acolchonadas, sino se refieren a la gloria de Dios. Él está diciendo, yo voy a tener la misma gloria, el Shekinah, si quiere llamarlo así, de Dios. Esa luz resplandeciente que es de Dios, yo la voy a tener. Yo voy a llegar a sentarme ahí. Estaré por encima de su gloria. Y la quinta y última acción, seré semejante al Altísimo. El Altísimo es un título. Y ese título solamente Dios es el único que puede poseer. Nada más. ¿Por qué? Porque ese término altísimo está haciendo de Dios el creador, señor, controlador, supervisor del cielo y de la tierra, el dueño absoluto. Y el diablo está diciendo, yo seré eso. Yo controlaré eso. Yo me sentaré y seré Dios. Hermanos, veamos el egoísmo, veamos la soberbia de este pecado. Y él cayó. Y Jesús habló de su caída. Cuando él estuvo aquí en la tierra, en Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesús dijo así. Qué impresionante. O sea, Jesús estuvo ahí en ese momento. En Lucas 10, 18 dice, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No me lo contaron, dijo Jesús. Yo lo vi. Qué impresionante. Qué impresionante. La caída de Lucero fue vertiginosa, dramática, y en ese momento tanto él como sus seguidores fueron sentenciados a pasar la eternidad en un lugar, el infierno. Un lugar que Dios preparó para ellos. Tenemos que entender lo siguiente, porque a veces la gente no comprende y emite criterios un poco equivocados. La gente dice, ¿cómo puede ser un Dios tan bueno y un Dios tan amoroso y mandar gente al infierno? Haber hecho un infierno para mandar a la gente al infierno. No, es que Dios no hizo el infierno para la gente. La gente va al infierno porque la gente escoge ir al infierno. Porque originalmente el infierno fue hecho única y exclusivamente para el diablo y sus ángeles, para estos tercera parte de los demonios y el diablo, Lucero, Satanás,
el dragón antiguo, la serpiente, etcétera, el mismo persona, ser lanzados ahí. Pero dice Juan en el capítulo 1 que son los seres humanos, los hombres, los que aman más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué es lo que le queda a Dios? Dios dice, mire, hay dos caminos. Cielo, infierno. Hay bien y hay mal, no hay medio. El ser humano inventó el medio. No. O estás así o estás asá. Pero entienda, y eso viene del Antiguo Testamento. Y cada vez Jesús dice, mire, si usted escoge el camino del bien, vea, le va a ir así. Va a ser bendito esto, bendito aquello. Lea Deuteronomio. Usted va a ser bendito, su casa va a ser bendita, su trabajo va a ser bendito, su vida va a ser bendito, 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 bendito. Pero si usted coge el otro camino, entienda, maldito va a ser esto, maldito va a ser aquello, maldito. O sea, por favor, ya Dios lo dejó claro. Qué barbaridad, Dios me está mandando al infierno. No, yo escogí ir ahí. No es Dios. Originalmente Dios puso el infierno para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esa caída? Isaías 14, 15. Isaías 14, verso 15. Mas tú, hablándole a Lucero, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, expulsado del cielo rumbo al infierno. Isaías 14, versículos 16, 17. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? No solo está condenado al abismo, sino que él se vuelve menospreciado y despreciable. La afirmación aquí en el versículo 15, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, tarde o temprano será cumplida. Él actualmente no está ahí. Como vimos la semana pasada, según Primera de Pedro, según Judas, hoy por hoy hay demonios prisioneros ahí en ese lugar, en el abismo, en el infierno, están prisioneros. En cadenas, en lugares de oscuridad, están ahí. El diablo no. El diablo no está en el infierno. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de tortura, de castigo para él. Él no está. ¿Dónde está entonces? Está aquí. Él se mueve en este mundo. ¿Ok? Él se mueve acá. Según Apocalipsis 20, él va a ser tomado un día y arrojado al lago de fuego por los siglos de los siglos, donde será el cumplimiento de esa profecía. ¿Por qué? Porque él traicionó a su creador. Hizo exactamente lo mismo que Judas hizo, solo que no lo besó. Pero imagínense, Dios lo hizo bien, le dio todo y así le pagó, queriendo quitar a Dios de su lugar. Todo lo que Lucero era, Dios se lo había dado. La belleza que él llegó a decir, vea qué belleza tengo, no, esa belleza se la dio Dios. Y eso es algo que nosotros nunca debemos olvidar. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos, lo que hemos llegado a tener y hasta el punto donde hemos llegado es por la misericordia y la gracia de Dios. Lo que somos, lo somos por Dios. Si usted dice, yo soy inteligente, yo tengo inteligencia, Dios le dio esa inteligencia. Mira, hombre, yo soy bello, bella, hermosa. Yo tengo buen cuerpo. Dios se lo dio. Yo tengo una muy buena salud. Dios se la dio. Gracias a Dios tengo a mis ahorritos y tengo mi carro,
Dios nos lo dio para su gloria y con un propósito para usarlo, no nuestro. No es nuestro. Nunca, hermanos, nunca, nunca debemos olvidar que Satanás está suelto. Sí, ya ha sido sentenciado, pero todavía la sentencia no se ha llevado a cabo. Anda suelto y Pedro dice que anda como un león feroz, muy inteligente, buscando a quien se come, a quien daña. Nunca debemos olvidar que hay un conflicto y este conflicto se ha llevado a cabo a través de los siglos entre nuestro Creador Todopoderoso y el ángel que Él creó. Este conflicto, esta guerra, la vimos en Génesis 3, en la tentación de Adán y Eva. La vimos en Job capítulo 1, cuando con desfachatez se presenta delante de Dios y le dice, déjame probar a Job. La vemos en Daniel capítulo 10, a un nivel angelical, cuando Dios tuvo que enviar a Miguel. Que Daniel venía orando y orando y Dios ya le había mandado la respuesta, pero la respuesta no había llegado porque el diablo se le había interpuesto. Y tuvo que enviar a su soldado principal a guerrear para que la respuesta llegara. Este conflicto lo vemos en Lucas 22, cuando Satanás le pidió permiso al Señor para zarandear a Pedro. Este conflicto lo vemos en 1 Tesalonicenses 2, cuando Pablo dijo a los hermanos de Tesalónica, yo quise ir a vosotros, pero Satanás me estorbó. El conflicto está latente, este universo entero es su campo de batalla. Lo triste es que muchos creyentes están adormecidos, no se están dando cuenta de que Satanás está contendiendo por las almas de las personas, lo mismo que Dios contiende por sus almas. ¿Existe un diablo? Claro que lo hay. Es una persona, es un espíritu, es un ángel caído, está activo y es agresivo, despiadado. Esta batalla es contra Dios y contra sus propósitos. Y al ser usted su hijo, su hija, es contra usted. Entienda lo siguiente, ya para concluir. Si usted mira, si alguien quiere causarle daño a un papá y a una mamá, ¿cuál es la mejor forma de causarle un dolor profundo? Tocando a sus hijos. No hay problema, quiere dañarme, venga, peleemos, nos agarramos aquí entre los dos, nos partimos la vida si quiere. Ay, pero toca a un hijo, a una hija, y usted sin poder defenderse. Eso es lo que pasa. Satanás no puede ni siquiera aruñar a Dios. Pero cada vez que viene y nos golpea, que viene y nos hace caer, que viene y nos hace morder el polvo, Él se vuelve. Recuerde que uno de los títulos que se le dan al diablo es el acusador de los hermanos. Vea, ahí está Freddy. Usted dice que murió en la cruz, derramó sangre, véalo, está comiendo de la palma de mi mano. Está haciendo lo que yo quiero que haga. Está violando las sagradas. Véalo. ¿Ven? ¿Cómo cree que Dios se siente? Vea a Dios con Job. Cuando el diablo le dice, claro, así cualquiera, el hombre tiene mucha plata, le va bien, linda familia, buen trabajo, no tiene todo. Claro, porque lo ha cercado. ¿Y Dios qué hace? Así como un papá cuando dice, yo estoy orgulloso de mi hijo, de mi hija. No es cierto que uno siente orgullo. Ahí el chiquito en el kinder trae una manilla ahí toda pegada en el papel y
mi Van Gogh, ¿verdad? O llegó y hizo algo, ¿verdad? Y dice, ay, mi ingeniera, es orgulloso. Bueno, Dios dijo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo voy a quitar la cerca, Satanás, porque yo confío en mi hijo. Eso es exactamente lo que le pasa a usted cuando es tentado. Dios dice, ok, yo voy a quitar la cerca. Yo confío en mi hijo. Yo confío en mi hijo. Hermanos, es increíble la confianza y el amor que Dios nos tiene. La otra semana, si Dios lo permite, vamos a ver. La Biblia dice, hey, no tenemos que ignorar sus artimañas, sus maquinaciones, no las ignoremos. Entonces la otra semana vamos a hablar sobre cómo Él se mete con nosotros, cómo Él trabaja a nivel mundial, cómo Él trabaja en mi vida, en su vida, en nuestra sociedad, para descubrirlo, para encender la luz y decir, ahí está esa rata, ahí está su cucaracha. Para prender las luces y tenerlas bien encendidas, para que no caigamos y glorifiquemos a nuestro Dios siempre. Oramos. Dios amado, muchas gracias te damos. Amado Jesús, por haber muerto por nosotros en la cruz, habernos dado tu palabra, habernos enseñado. Señor amado, te glorificamos, te honramos, te bendecimos. Señor, cuando ayer yo estaba preparando este estudio, ayer, yo me puse a pensar, qué dolor debiste haber sentido, Señor, cuando tuviste que ejercer la disciplina, el castigo, la reprensión contra este querubín que tú creaste. Señor, gracias te doy por tu santidad y tu belleza, porque no hay nadie más grande que tú, no hay nadie más bello que tú, no hay nadie más hermoso que tú, no hay nadie más sabio que tú. Gracias, Señor, porque nos has dado la Biblia, porque estamos descubriendo a tu enemigo, a nuestro enemigo, comprendiendo que es muy astuto, comprendiendo que es atractivo, hermoso, porque así serán de seductoras sus tentaciones, de atrayentes sus corrientes para que pequemos. Pero Dios, no permitas que caigamos en la iniquidad. No permitas, Dios, que hagamos lo malo delante de tus ojos. Te bendecimos, Dios, te glorificamos, Padre amado. Gracias por lo que nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. La próxima semana, entonces, como digo, seguimos con esta segunda parte, ya específicamente de cómo opera el diablo. Allá atrás hay para tomar cafecito, hay un refresco, hay otras cositas más.